Ok, pues en esta ocasión quiero hablar acerca de la luz indicadora de la batería en el tablero, que es esta, o el testigo de la batería aquí en el tablero. Y en este video quiero hablar acerca de cuál es su funcionamiento normal, cuáles son las razones por las cuales se puede encender, algunas de las razones más importantes por las cuales se enciende. También vamos a revisar más o menos cómo es que funciona y finalmente algunos tips de diagnóstico. Pero primero vamos a empezar con el funcionamiento normal de la luz indicadora. Esta luz indicadora de la batería tiene varias funciones. Y una de las funciones más básicas que tiene este indicador de la batería en el tablero va a ser indicarnos cuando tenemos el auto encendido con el motor apagado. Dicho en otras palabras, cuando estamos gastando energía eléctrica y nuestro alternador no está girando, no está generando voltaje. Entonces, como en este momento tengo la llave del switch en on, ahí voy a apagar el auto. Voy a poner la llave del switch en on, por ejemplo. Entonces en este momento el indicador de la batería está encendido debido a que el auto está consumiendo corriente, pero el alternador no está generando energía. De tal manera que la energía que esté consumiendo el auto en estos momentos, cuando el motor está apagado, viene solamente de lo que es la batería. Entonces el funcionamiento normal sería ese. En este momento nos indica que estamos trabajando lo eléctrico solamente con la batería, pero cuando encendemos el auto, la luz desaparece inmediatamente porque el motor está girando, el alternador está girando y está generando voltaje para cargar la batería. Entonces esto es lo más básico con respecto a la luz de batería en el tablero. Primero que nada tenemos que asegurarnos que aparezca cuando tenemos motor apagado y carro encendido. Llave de switch en on tiene que aparecer ahí, eso es lo primero. Y obviamente que cuando encendamos el auto, el indicador de batería desaparezca, indicando que ya está cargando lo que es el alternador. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la luz se queda encendida? Mientras estamos manejando el auto, la luz se queda encendida o empieza a encenderse y apagarse. Entonces, en ese caso, lo que nos estaría avisando es que hay un problema en lo que es el sistema de carga y es lo que nos estaría avisando la luz. Las causas pueden ser, por ejemplo, que nuestro alternador no esté cargando. Por ejemplo, si el alternador no está cargando, mientras vamos manejando el vehículo, la luz se va a encender y nos va a indicar precisamente eso, que tenemos que revisar el sistema de carga a ver si está cargando el alternador, si está cargando lo suficiente, si carga de manera continua o ya está fallando. Otra causa también puede ser que el alternador esté cargando pero los voltajes sean o muy altos o muy bajos. Por ejemplo, si nuestro alternador está cargando a la batería a 16 voltios o arriba de 16 voltios, 17 voltios, entonces eso es un problema porque si la batería se carga a voltajes muy altos, la batería se empieza a calentar y puede hasta explotar. Igualmente, si el voltaje de carga es muy bajo, por ejemplo, abajo de 12 voltios, 11 voltios más o menos ahí, entonces también hay un problema en el sistema de carga y también se va a encender la luz indicadora de la batería para avisarnos que tenemos que revisar ese tipo de asuntos correspondientes a lo que es el voltaje de carga. Y bien, pues hasta ahora lo que mencioné es lo más básico. Son las razones más básicas y las más comunes. Pero antes de seguir hablando de las causas por las cuales se enciende esa luz, hay que hacernos una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es o qué es lo que se encarga de encender y apagar esa luz? Entonces lo que vamos a ver ahorita. En la mayoría de las ocasiones, en los autos ya más modernos, la que se va a encargar de encender esa luz y apagarla va a ser directamente la computadora. Pero para ser un poco más claros, para que se entienda un poco mejor, vamos a ver un diagrama de referencia para ver más o menos cómo funciona a nivel eléctrico esto de la luz indicadora de la batería en el tablero. Ok, pues para seguir hablando de cómo es que funciona a grandes rasgos lo que es la luz indicadora de la batería en el tablero, ya tengo aquí este diagrama. Es un diagrama que nos va a servir como referencia, así en general, para darnos una idea más clara de cómo es que funciona. Y aquí en el diagrama podemos ver, vamos a tener lo que es la luz, que va a ser esta. Esta es la luz que vemos ahí en el tablero. Y este es el tablero de instrumentos. Vamos a tener el generador o el alternador, que en el auto sería precisamente este. Aquí lo vamos a ver. Ese sería el alternador. Este es el cable grueso que va del alternador a la batería. Aquí estaría nuestra batería. Hasta aquí llegaría el cable grueso, que es por donde llega el voltaje de carga del alternador. También tenemos otro conector más pequeño aquí abajo. Ahí se puede ver. Entonces ese conector va a traer estos cables
que van conectados a la computadora. Esto que está aquí va a ser la computadora del auto. Entonces esto funciona en general de la siguiente manera. Nuestro alternador va a generar voltaje que va a ir por este cable grueso y va a llegar hasta la batería, es el que nos va a cargar la batería, como ya lo vimos. Entonces, en los alternadores, en la mayoría de las ocasiones vamos a ver un conector adicional de cables delgaditos, como el que vimos aquí. Entonces, ese conector va a traer, en algunos autos va a traer 2, en otros va a traer 3, en otros va a traer 4, eso va a variar. Pero esos cables van conectados a la computadora, que son estos que están aquí, van conectados directamente a la computadora del auto, y estos cables van a servir para el control de la regulación. El regulador va a estar aquí integrado en el alternador, pero el control de ese regulador va a ser ejecutado por la computadora, y estos cables también le van a servir a la computadora para estar monitoreando el alternador, para saber si está cargando o si no está cargando, o si hay algún problema aquí con el alternador. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, ya los autos modernos, la que se va a encargar de encender y apagar la luz va a ser la computadora. Como por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un fusible. Entonces, de ese fusible va a llegar corriente aquí al tablero de instrumentos. La lámpara va a tener corriente. Entonces ya la computadora es la que se va a encargar de mandar la tierra para encender o apagar la luz indicadora de la batería. Entonces, ya teniendo esta referencia de que la computadora es la que va a encender y apagar la luz indicadora, ahora sí podemos decir, la computadora va a encender esa luz. Si tenemos problemas de carga en el alternador, si el alternador no está cargando, la va a encender, por ejemplo. Si los voltajes de carga son muy altos o muy bajos, también va a encender la luz. También la va a encender, como vimos, al momento que encendemos el auto. Cuando tenemos auto encendido y motor apagado, también se va a encender. Se va a apagar cuando encendamos el auto si todo está trabajando bien. Otra posibilidad también puede ser que sea algún problema, algún cable de estos esté pelado o esté flojo, algún conector esté flojo. Si algo así está pasando, algún falso contacto, si la computadora lo detecta, también la computadora lo que va a hacer es que nos va a iluminar el indicador para avisarnos que hay un problema en el sistema de carga. Ya tendríamos nosotros que revisar qué es lo que está pasando. Otra cosa que quiero mencionar es que le tomemos mucha importancia a la luz cuando se queda encendida. Obviamente, si la luz se queda encendida cuando estamos manejando el vehículo, cuando el auto está encendido, hay un problema. Pero de igual manera tenemos que ponerle la misma atención si la luz no se prende para nada. Si la luz no se enciende para nada, ni cuando está el motor apagado y carro encendido, cuando lo vamos a arrancar, que no la vemos aparecer para nada, eso también es un problema y tenemos que venir a revisar todo lo que es el sistema de carga también. Porque si la luz no está encendida, también quiere decir que tenemos problemas. Obviamente, cuando tenemos un problema con lo que es la luz indicadora, con el sistema de carga, pues lo ideal es conseguir el diagrama específico de cada vehículo y de esa manera empezar a hacer un diagnóstico. Pero así tips generales que puedo mencionar, puede ser, por ejemplo, cuando tengamos un problema de que la luz se queda encendida, lo que podemos hacer es venir y revisar el voltaje de carga aquí en la batería. Tenemos que revisar con el multímetro que el voltaje de carga va a variar entre carro y carro, pero más o menos es de alrededor de los 14 voltios. Poquito más de 14 o poquito menos de 14 es normal. También es importante que revisemos el voltaje de carga aquí en la batería y aquí a pie de alternador también. En el tornillo que está en el alternador, el tornillo grueso, aquí lo voy a mostrar aquí en este auto. Entonces es importante que revisemos el voltaje aquí directamente en el tornillo del alternador, ya que muchas veces el voltaje aquí está correcto. Lo medimos allá y el voltaje disminuye. Entonces eso puede ser ocasionado porque el tornillo esté flojo, o porque el cable esté roto o esté pelado, tenga algún problema el cable grueso que llega a la batería. Entonces eso es importante también. También, por supuesto, hay que revisar este conector. Siempre va a haber un conector, o en la mayoría de las ocasiones va a haber un conector de cables delgaditos. Esos cables también dan muchos problemas. Muchas veces el conector se pone duro o los cables se empiezan a pelar, se rompe algún cable. Entonces eso puede ocasionar también problemas, tanto a la regulación como a lo que es el control de la regulación y carga de lo que es el alternador. Otro aspecto que también podemos revisar es el fusible. Ese cable que va ahí del alternador a la batería trae un fusible. A veces es un fusible link que va integrado en el mismo cable, y a veces pasa primero a lo que es una caja de fusibles
y de ahí a la batería. Por supuesto también hay que revisar aquí la terminal de batería, que donde se junta el cable con la terminal esté todo bien conectado, que esté apretadas las conexiones, que no haya sarro, todo eso, que es lo básico, lo general. La mayoría de las ocasiones es lo que ocasiona los problemas. Otro aspecto también que podemos tomar en cuenta cuando la luz del tablero no se ilumina es el fusible. Pero muchas veces el fusible que alimenta a este foco alimenta todo el tablero. Entonces si el fusible no funcionara, todo el tablero no tendría luces, por ejemplo. Otra posibilidad también es que el mismo foco se funda y deje de funcionar. Entonces ya en ese caso tenemos que conseguir los diagramas del vehículo que se trate para ver cuáles son los cables que alimentan al foco, y en ese caso habría que hacer aquí la prueba para saber si el foco está operativo o el problema viene por otro lado. Y bien, pues a grandes rasgos así es como funciona la luz indicadora de la batería en el tablero. Como vemos, pues puede indicarnos diferentes fallas en lo que es el sistema de carga. Y bien, pues de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video, no te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó. Y nada más, gracias por todo el apoyo y hasta pronto.